Bien, vamos a resolver el ejercicio 15 de la guía 4. Dice sobre el conjunto z cuadrado de pares ordenados se define a la suma como la suma de las componentes homólogas y al producto se lo define de la siguiente manera. Fíjense, en el primer término multiplica a las componentes a la primera con la primera y resta la multiplicación de la segunda con la segunda. Esto va a ser la primera componente de la multiplicación. En el caso de la segunda componente de la multiplicación, multiplica los extremos y le suma los medios. Esto debería traerles algo a la mente. Debería hacerles acordar a algo y tiene que ver con los números complejos. Repasemos cómo se suman y cómo se multiplican dos números de la forma a más bi. Si nosotros sumamos los números complejos, lo que hacemos es sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces, si lo escribiésemos como pares ordenados, obtenemos justamente lo que está definido acá como suma. AB más CD es igual a más C más B más D. ¿Sí? La suma se corresponde. ¿Qué pasa con la multiplicación de complejos? Si multiplicamos estos números complejos, haciendo la distributiva, tenemos AC más AD por I, más BC por I, más BD por I cuadrado. I cuadrado, por definición de unidad imaginaria, es menos 1. Entonces, nos queda AC y menos BD son las partes, la resta forma la parte real. Y AD más BC forma la parte imaginaria. Entonces, nuevamente, si lo escribimos como pares ordenados, resulta AC menos BD, AD más BC. Miramos esta expresión y miramos la definición de multiplicación y es exactamente lo mismo. Guarda, esto es un punto y coma, parece una I, pero es un punto y coma. En definitiva, este ejercicio también se puede escribir como que el conjunto dado son los enteros, en realidad son los complejos con componentes enteras, ¿sí? Este sería el conjunto respecto de la suma y la multiplicación tradicional de los números complejos. Esto se llama el conjunto de los enteros gaussianos y van a ver que en otra parte del práctico también los nombran. Bueno, volvemos a nuestro ejercicio entonces. Dice que en estas condiciones z cuadrado, porque está pensado como par ordenado, respecto de la suma y la multiplicación aquí definidas, es anillo. Si es anillo, esta implicación me está dando un montón de información. Todas las propiedades que cumple z cuadrado respecto de la suma, las propiedades que cumple z cuadrado respecto de la suma y la multiplicación. Recuerden que respecto de la suma es grupo abeliano y la terna es un semigrupo, porque acá no nos aclara si tiene identidad, ¿sí? Si es conmutativo, bueno, eso tendríamos que verlo. Al decir es anillo solo no nos da más información, pero que tenemos que agregar que se cumple la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, ¿sí? En el mismo conjunto de z cuadrado. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Cuál es el neutro? Nos pregunta. ¿Cuál es el neutro? Y después dice cuál es el elemento unidad. Primero que nada, neutro. El elemento neutro es A más B más CD. Suponemos que este es el elemento neutro, nos tiene que dar como respuesta AB. ¿Sí? Entonces, nuestra idea es averiguar cuánto vale C y cuánto vale D.
Por definición de suma, sumamos las componentes homólogas. ¿Sí? Es por la definición de suma acá definida. Y finalmente, para que sean iguales dos pares ordenados, tiene que darse que la primera componente sea igual a la primera componente y la segunda componente sea igual a la segunda componente. Recordemos que A, B, C y D son números enteros. Entonces, si son números enteros, podemos decir que C vale 0 y podemos decir que D vale 0. ¿Por qué es esto? Porque en los enteros yo sé que todo elemento tiene su opuesto, entonces podríamos restar A miembro a miembro, restar B miembro a miembro y llegar a esta conclusión. Entonces, el elemento neutro CD es el 0, 0. Lista la primera parte. Bien, segunda parte, ¿cuál es el elemento unidad? El elemento unidad es el neutro de la multiplicación. Entonces, es el equivalente al neutro. El neutro habla de la suma y el elemento unidad se refiere a la multiplicación. Entonces, planteamos que esta multiplicación queremos que dé a B, ¿sí? Muy parecido al anterior. ¿Cuál es la única diferencia? Que si estamos trabajando con multiplicación, cambiaremos la definición. AB por BC, como tenemos escrito acá, equivale al A por C menos B por D, primera componente. A por D más B por C, segunda componente. ¿Sí? Entonces, igual que hicimos antes, aplicamos la definición, en este caso de multiplicación, y ahora tenemos una igualdad entre dos pares ordenados. Para que ellos sean iguales, entonces vamos a tener que igualar las componentes homólogas. Bien, recordemos quiénes son nuestras incógnitas. Nuestras incógnitas son C y D. En teoría, acá estamos haciendo una demostración, pero en teoría AB puede ser cualquier elemento de Z cuadrado. Entonces yo lo tendría, tenemos que averiguar cuánto vale CD. Para eso vamos a hacer alguna sustitución, ¿sí? Por ejemplo, de la primera ecuación vamos a despejar C. Entonces tenemos A más BD. Si quiero despejar C, divido por A. Esto considerando que A es distinto de 0. Ahora, ¿qué pasa con esta igualdad? ¿Qué pasa con esta sustitución? La vamos a reemplazar en la ecuación número 2, que no la utilizamos. Entonces, A por D más B por C, que es toda esa expresión grande, tiene que ser igual a B. Recordemos que estamos averiguando quién es C y quién es D. Esas son nuestras incógnitas. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar D. Y para eso no nos queda más que aplicar un poquito de álgebra. Si buscamos un denominador común, denominador A, ¿sí? Sería A cuadrado D más B por A más B cuadrado D. Porque acá tenemos el denominador A afecta a B sin que cambie, ¿sí? Porque está multiplicando. Y denominador común A nos queda A cuadrado. Entonces, A cuadrado D más B por A más B cuadrado D es igual a A por B. De nuevo, yo quiero despejar D. Entonces, saco un factor común de los dos términos que contienen D. Despejo. Y acá aparece algo. AB menos BA, A por B, son dos números enteros. Y B por A son los mismos números enteros conmutados. Y yo sé que en los enteros se cumple la propiedad conmutativa para el producto. Entonces, podemos afirmar que AB y BA son iguales. Entonces, AB y menos BA serán opuestos y esto me da 0, que es el elemento neutro de la suma de enteros, ¿sí? Entonces, finalmente vamos a despejar y A cuadrado más B cuadrado, listo, está despejado, obtuvimos que D vale 0. Este valor de D lo reemplazamos por acá
teníamos que C era igual a A más BD sobre A. Entonces C es igual a 1. Estábamos buscando el elemento unidad. Al elemento unidad lo planteamos como el CD y acabamos de averiguar que es el 1, 0. Solo nos resta demostrar que es un anillo de integridad. Eso significa que la multiplicación del AB por CD va a ser el nulo 0, 0 si uno de los dos es el 0, 0. Para que pase eso, o sea, si uno de los pares ordenados es el 0, 0, o el otro, si la única manera que la multiplicación me dé el nulo es que uno de los elementos sea el nulo, entonces se dice que es un dominio de integridad. Entonces, bueno, vamos a plantearlo, ¿no? Tenemos la multiplicación, entonces AC menos BD, AD más BC, esta es la definición de multiplicación, tiene que ser igual al 0, 0. Lo que decimos es que A y B no pueden ser simultáneamente ceros. Bueno, de nuevo, por igualdad de componentes, llegamos a esta expresión. Desde acá podemos despejar que AC es igual a BD. Desde acá podemos despejar que AD es igual a menos BC. Y de la misma manera puedo hacer un despeje, ¿sí? Desde la segunda ecuación puedo despejar D. Si lo retomo en la primera, obtengo que AD sobre menos C, todo este es el valor de B, todavía lo tengo que multiplicar por la D. Bien, esta menos C está dividiendo, la puedo despejar, a la A también la puedo despejar, y acá me queda D por D, que es D cuadrado. Se simplifican las A, y llegamos a que menos C cuadrado tiene que ser igual a D cuadrado. ¿Esto cuándo puede darse? Solamente cuando C es igual a D y es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos dentro de los enteros y todo número entero al cuadrado me va a dar positivo. ¿Cómo es posible que tenga un menos adelante? La única posibilidad es que este resultado me dé 0. ¿Sí? Desde ahí llegamos a que AB por CD va a ser el 0, 0, si y solo si uno de los elementos es el 0, 0. ¿Por qué digo 1? Porque si hubiéramos hecho el despeje hacia el otro lado, o sea, si en lugar de haber despejado B, hubiésemos despejado C, hubiéramos llegado a la demostración análoga, hubiéramos llegado a que A es igual a B es igual a 0. ¿Sí? Yo resolví entonces este caminito y a ustedes les quedaría pendiente el otro para demostrarlo.